Te saludo a la distancia, Marta. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias, Manuel. Pues aquí en cobertura, trabajando, pero bien, feliz de estar coincidiendo contigo y de saludarte esta tarde. Muchas gracias, Marta Olivia. Te agradezco de nuevo tu tiempo y rápidamente me gustaría preguntarte sobre lo que, pues el día de hoy fue literalmente el primer tuit con el que desperté. Veo un tuit en el que escribes quién es Mariana Gómez Leal y haces una pequeña biografía. Mariana Gómez Leal, entre otras cosas, es la esposa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué pasa con Mariana Gómez Leal y es correcto que la esposa de Cabeza de Vaca en estos momentos se perfila para ir al Senado de la República, Marta? Sí, desde hace 3 días, más o menos, los grupos de afines a Francisco García Cabeza de Vaca comenzaron a hablar de esta posibilidad y bueno, digamos que mandó a su mandadero, es decir, al dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de Luis René Cantú Galván, mejor conocido como el Cachorro. Empezó a cabildear esta idea de que Mariana Gómez Leal podría ser la candidata del Partido Acción Nacional al Senado de la República. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues la posibilidad de seguir en la impunidad, pero me parece que es con eso en automático no van a lograr que dejen de detener a Francisco García. Pero bueno, lo que él quiere es que su hermano es senador, él fue gobernador, ahora quiere a la esposa. Me parece que es más de lo mismo, Manuel, querer seguir lucrando con el poder, con el dinero público. Así es, Marta. Para contextualizar, porque tú sabes que de repente no solamente llegamos a nivel nacional a través de redes sociales, sino en distintas partes del globo terráqueo. ¿Qué cosas la política tamaulipeca y también la política nacional? Porque el hermano de Mariana Gómez Leal, desde luego que es José Ramón Gómez Leal, que en Tamaulipas lo conocen como el JR, ¿no? Y además actualmente en estos momentos es senador de la República, pero por Morena. Entonces, estaríamos hablando de que entre hermanos, uno en estos momentos senador de la República por Morena en el estado de Tamaulipas, y ahora una senadora de la República que es la hermana, pero desde el Partido Acción Nacional y siendo cónyuge del señor Cabeza de Vaca. ¿Qué cosa es lo que tiene que ver uno en política mexicana, no, Marta? No te escucho, querida. Sí, sobre todo en Tamaulipas. Estamos hablando de que, a ver, son las mismas élites que ponen y quitan. Son las mismas élites que utilizan estas conexiones con políticos, con empresas. A ver, vamos un poquito más atrás. ¿Quién es Mariana Gómez Leal? Es hija de José Ramón Gómez Reséndez, un personaje ligado a grandes contratos de petróleos mexicanos. Pero no contento con eso, se le han abierto varias averiguaciones previas cuando eran penales federales por huachicoleo, cuando todavía no se hablaba del término huachicoleo. Ojo ahí. Yo recuerdo una averiguación previa que ahí la menciono en la nota informativa y que la recupera Ana Lilia Pérez desde el 2005, cuando antes del 2005, en el 2000, fue diputado federal Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, hablamos de las élites. La decisión y la determinación de que el JR fuera candidato de Morena fue bastante cuestionada, muy cuestionada. Antes de eso, él fue superdelegado federal de Bienestar Social por el gobierno de México. También fue muy cuestionado. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es una repetición de las élites. Así, ahora, ¿qué pasa ahora? A ver, primero poner en contexto. El actual senador es el hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. El senador por Morena es su cuñado. Y ahora quiere la esposa de senadora. Es absurdo lo que pasa, pero difícilmente yo recuerdo una película que hace muchos años que se dio por el caso del hermano
de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, que se llamaba Aquí no pasa nada. Y me parece que han pasado más de 20 años, 25 años, y me parece que sigue la misma frase, solo cambian de actores y de personajes, lamentablemente de la vida real. Parece que en México y sobre todo en Tamaulipas no pasa nada. Y más allá, Manuel, ¿cuál es la trayectoria política de Mariana Gómez Leal? Cero. De ser ama de casa y de ser una señora bien, que no una niña bien, una señora bien, con su recurso y su vida económica resuelta por parte de su padre, ella llega de ser ama de casa, que ojo, hay que decirlo, es una chamba muy grande y muy fuerte, incansable, pero deja eso para ser la presidenta del DIF en Reynosa, después de ser la esposa del senador, después de ser la esposa del gobernador. Es decir, su papel político ha sido hacer la esposa de. Ella no tiene una trayectoria propia, no tiene, y toda la familia, los Gómez Leal, han militado en el Partido Acción Nacional. Hasta el 2018, José Ramón pertenecía al PAN y, por cierto, participó en 3 contiendas internas y todas las perdió. Es decir, él vino a empezar a ganar con Morena, no con el PAN, donde no lo querían y donde obviamente la sombra de su cuñado pesaba muchísimo. Hablaban de que había un distanciamiento que incluso llegó hasta pues al gobierno de México, de que había distanciamiento. Ese nada más era por encima. La verdad que entre cuñados y entre familia, pues todo queda ahí, obviamente. Nunca han estado alejados o distanciados. Así que tampoco nos vengan a contar ese cuento de que estaban en partidos distintos y no tenían nada que ver. Correcto, Marta Olivia. Marta, preguntarte también, se presume como propuesta, pero pues realmente hay propuestas que son garantías, ¿no? Ya sea a través de la vieja y clásica receta plurinominal o en su defecto por distritos o secciones electorales que tienen garantizados X o Y partido político. Pues preguntarte si es un hecho o hay altas probabilidades que a través de estas decisiones de la élite, como tú las llamas, la señora Mariana Gómez Leal llegue al Senado de la República, y tú ya me decías, no tiene trayectoria política. Entonces, ¿en qué tiene trayectoria? ¿Cuáles son sus cartas credenciales, su currículum, para que de repente, de una noche a la mañana, llegue alguien al Senado como Mariana Gómez Leal? Tienen muchísimo poder económico, que es el que mueve todo en Tamaulipas. Siguen manejando un poder mediático a través de sus medios aliados. Tienen a su favor el poder judicial completamente de Tamaulipas. Tienen la mitad del Congreso de Tamaulipas. Es decir, tienen a favor eso. Y ese cuento del perseguido político. Yo te puedo decir, Manuel, sin lugar a dudas, que hay una primera minoría también en el Senado y que si Mariana Gómez Leal es la electa, la candidata, y como dijo ayer en una entrevista extensísima de hora y media que dio Francisco García, cabeza de vaca, y que bueno, hasta ayer tenía 80 visitas, ¿verdad? Yo creo que de esas 80 fueron 5 nuestras donde estábamos escenografiando. Seguramente, si ella es la nominada, puede ser, porque tienen el poder para corromper, tienen el poder para estar. Y además que en el Partido Acción Nacional no hay liderazgos fuertes, y bueno, no hay quien le dé la batalla a la gran cantidad de dinero que se llevó Francisco García y que sigue manipulando desde autoexiliado en los Estados Unidos. Marta, pregunta final. ¿Cuál son los resquicios del poder de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Tú te acordarás que se estaba barajeando muchísimo la idea de que Cabeza de Vaca se convirtiera en senador por un tema de fuero más que nada. Parece que viene cosechando victorias Cabeza de Vaca con esta reciente resolución del Poder Judicial, en donde supuestamente no, ya lo absuelven de cualquier tipo de culpa y de cargo de conciencia, ¿no? Y diría uno, bueno,
si están proponiendo a la esposa del señor, ¿por qué no el señor? ¿No? ¿Por qué no funciona en esa lógica? Por el autoexilio que en estos momentos lleva en Estados Unidos, porque también hay que decirlo, Marta, se supone que Cabeza de Vaca iba a liderar los esfuerzos de la estrategia de seguridad del gobierno de Xóchitl Gálvez, y de repente ya ni siquiera ha sido mencionado en este reciente equipo político de la candidata presidencial de su partido. Entonces, ¿qué ha pasado con el señor Cabeza de Vaca? Esto es una especie de intento para regresar de manera lenta pero segura. ¿Qué pasa con él? Totalmente de acuerdo con esta idea. Él está buscando impunidad e inmunidad a costa de lo que sea. Si es a mandar a su esposa, si es, no descartemos, una diputación federal plurinominal. Quien le dio el visto bueno a Mariana Gómez fue en su reciente visita a Xóchitl Gálvez. Entonces, a ver, estamos hablando de más que cualidades y aptitudes, estamos hablando de quién compra candidaturas. Y no tiene otros personajes más fuertes, Xóchitl Gálvez, en Tamaulipas que los García, Cabeza de Vaca y los Gómez Leal. Entonces, es en automático que puede ser ahí. En el caso de Francisco, ahora, es totalmente hilarante, risible, que si ella llega a ser senadora, pues que se van a pegar juntitos y ya con eso va a brincar de Estados Unidos a México y ya con eso va a andar como si nada. Claro que no, pero es una forma de decir, tengo poder, tengo dinero, sí, me lo llevé de Tamaulipas, sí, nadie me persigue, sí, hasta ahora, hasta esta hora, Manuel, la Fiscalía General de la República no ha impugnado esta determinación de la jueza octava de distrito de Reynosa, que ya se volvió otra jueza incondicional de los García Cabeza de Vaca, y si sigue el término legal, puede ser que no le hagan nada. O sea, no solamente que no se integren las carpetas judiciales como deben por parte de la Fiscalía General de la República, sino que tampoco impugnen estas decisiones. Es bastante lamentable lo que pasa en Tamaulipas y bastante lamentable que este tipo de personajes sigan en la escena pública. Yo no descarto que él siga buscando, con el poder de su dinero, siga buscando una diputación federal plurinominal, porque esa nada más está palomeado y podemos tenerlo. Ya hemos tenido casos en la historia del Congreso de la Unión de que llegan, acuérdate, un personaje, un diputado del PRD que llegó en una camioneta, llegó escondido y llegó a rendir protesta. Y rindiendo protesta ya no hay poder humano que pare a esta familia. ¿Qué espera para el Frente Amplio por México? Frente ya cada vez que le cambian cada tercer día de nombre. Pues nos dice qué tipo de personajes tienen, qué tipo, prófugos de la justicia, autoexiliados, con cuentas pendientes. Él dijo en la entrevista ayer que no estaba en el gabinete principal de campaña de Xóchitl Gálvez, pero dijo que iba a estar cerca. Y a mí me implica, o yo lo leo así, como ahí está mi lana para lo que se ofrezca y seguramente me van a seguir tomando en cuenta. Si tiene el dinero, si tiene la forma, seguro que va a estar ahí en la oposición en México. Estimada Marta Olivia López, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. Te deseo el mayor de los éxitos en esta cobertura de campo que realizas de un periodismo extraordinario. Te abrazo a la distancia y te pido por favor que nos acompañes en otras ocasiones y que nos compartas tus redes sociales para analizar justamente esta cobertura informativa y periodística que realizas. Muchas gracias, Marta. ¿En dónde te podemos encontrar? Claro, gracias, Manuel. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la noche. Nuestro informativo en corto nos encuentran por YouTube y también por Facebook. Y a mí me encuentran, como dice aquí, en @MaroliMX, en Twitter, en todas partes. Ustedes pónganle nada más en un 2x3 y ahí nos van a encontrar. Gracias. Muchas gracias, estimada Marta. Te envío un abrazo. Cuídate mucho.